Reciente mencionaba que el kirchnerismo, Unión por la Patria concretamente, esa es la fuerza política, ha invitado a juristas y constitucionalistas para sumar rechazos al mega DNU del presidente Javier Milei. Concretamente, ¿qué sucede? Que si se aprueba en una de las cámaras, bueno, tiene vigencia el DNU. En línea está Andrés Gil Domínguez, abogado, doctor en Derecho, y vamos a hablar con él porque es uno de los convocados por la oposición. ¿Qué tal, doctor? Buen día, Eduardo Bataglia aquí en Millennium. Buen día, Eduardo, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál es el principal factor por el que hay que oponerse a este mega DNU? Porque está violando la Constitución. Nuestra Carta Magna claramente establece que el presidente no podrá emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable, y que solamente cuando se cumplan ciertas circunstancias se podrá dictar un decreto de necesidad de urgencia. Y esas circunstancias no se han cumplido, y esto lo demuestran los propios actos del presidente. Un primer requisito es que se trate de una situación excepcional, imprevista, que no podía preverse. Y en los propios considerandos, el señor presidente Milei dice que él viene a superar con este decreto una situación que viene del año 2003, que en los últimos 4 años del gobierno de Alberto Fernández se incrementó notablemente, con lo cual no es algo excepcional, imprevisto, impredecible como fue la pandemia. Y el otro requisito es que no se puedan seguir los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes. Esto es que el Congreso no funcione, porque el Congreso aún funcionando la situación sea tan grave, que se tenga que tomar una medida en un plazo de 24 horas. Y el propio presidente dictó el decreto de necesidad de urgencia, y en la semana convocó a sesiones extraordinarias, con lo cual el Congreso podía funcionar. Y a su vez porque los decretos de necesidad de urgencia están pensados para superar situaciones excepcionales y de emergencia, con lo cual las normas que se contienen dentro de los DNU no pueden ser permanentes. Y lo que ha hecho el presidente Milei con este decreto es modificar, derogar de forma definitiva 83 normas, entre ellas el Código Civil y Comercial, que fue sancionado después de un debate de 3 años por toda la sociedad argentina. Por todas estas cuestiones, el DNU es nulo en unidad absoluta de la perspectiva formal. Después podemos empezar a discutir detalle por detalle si los contenidos del DNU violan o no violan derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. Ahora, Andrés, cuando se habla de una situación excepcional o la excepcionalidad del escenario, ¿quién lo determina? ¿Es conversable, si se quiere, ese aspecto? Porque decretos también hubo en otros gobiernos, ¿no? No es conversable desde el punto de vista constitucional. El problema es que del 94 a la fecha, cuando esta herramienta fue incorporada por nuestra Constitución, todos los gobiernos hicieron uso y abuso de esta herramienta, sin excepciones. El Congreso, que después tiene que hacer un control político ulterior sobre si se cumplen o no se cumplen estas condiciones de habilitación, del 94 a la fecha nunca ejerció este control. La justicia, que se publica en el boletín oficial para hacer este control, lo hizo en forma muy acotada, o especialmente hay muy pocos fallos de la Corte Suprema de Justicia y también de las instancias anteriores. Entonces, ha habido un cúmulo de cuestiones que han hecho que esta herramienta, pensada excepcionalmente, pensada por una situación como fue la pandemia, todos los gobiernos hayan hecho uso y abuso. Y esa práctica es retomada por el presidente Milei, que la lleva al paroxismo, la lleva a un lugar en donde el presidente podría, y lo está haciendo, mediante decreto de necesidad de urgencia, sustituir integralmente al Congreso. Ahora, el corazón de la democracia. Se entiende claramente. Ahora, si solo una de las dos cámaras no lo rechaza, el megadecreto mantiene su vigencia. La pregunta es, si esto se llegara a aprobar, ¿hay planteos que desde la constitucionalidad se pueden hacer una vez aprobado ese paso por el Congreso? Sí, en realidad, que si una sola cámara lo aprueba, el decreto es ratificado, esto está no en la Constitución, está en una ley, en la 26.122, sancionada en el 2006, bajo el impulso del kirchnerismo, especialmente de Cristina,
es inconstitucional. Porque si para sancionar una ley uno necesita que 2 cámaras aprueben un proyecto, ¿cómo para ratificar un decreto de necesidad de urgencia no se van a necesitar ambas cámaras? Pero esta ley está vigente y si diputados lo aprueba, quedaría aprobado políticamente, pero esto no obsta el control de constitucionalidad y el control de nulidad que puede hacer cualquier juez en las causas que están en marcha. Doctor Gil Domínguez, ¿son atendibles los argumentos que brindan aquellos constitucionalistas que sostienen todo lo contrario? No, son muy pocos, no sé quién sostiene todo lo contrario a esto. En el ámbito del derecho constitucional, lo que ha logrado el presidente Milei es que quienes estamos en lugares ideológicamente opuestos, en esto estemos todos de acuerdo. No hay en el ámbito del derecho constitucional personas que estén de acuerdo con este decreto. O sea, ha logrado unificar los criterios en constitucionalistas que están ideológicamente completamente enfrentados. Sí, y que el día del amigo, el día del cumpleaños no se llama para felicitarse justamente. Y los ha logrado unificar. Bien. ¿Cómo evalúa hasta el momento? Mañana se cumplen 4 meses de gestión de Javier Milei. Más allá de las formas del presidente, lo que ha ocurrido en estos 4 meses. En primer lugar, uno tiene que respetar la legitimidad de origen que tiene el presidente Milei y que la puede y la debe ejercer como él considere que es un plan de gobierno. Ahora, desde una perspectiva crítica, es una construcción de un modelo mesiánico, originalista, unitario, y que se aleja de los estándares mínimos de convivencia democrática. Pero bueno, él tiene la legitimidad para ejercer el cargo y uno tiene que respetar esa legitimidad, pero mi diagnóstico es eso, es un modelo que cree que es fundacional, no le interesa ni la historia argentina, ni los contornos de la democracia ni del sistema democrático, que tiene un desprecio muy grande por quien piensa distinto, a veces poniéndolo por debajo de la dignidad humana, y que desprecia el funcionamiento del corazón de la democracia, que es el Congreso. Ahora sí la última, Gil Domínguez. ¿Caen los líderes, en este caso los presidentes, con el correr de la gestión, en este caso desde el comienzo de la administración de Javier Milei, en lo mismo que critican? Digo, porque se radicalizan en sus posturas desacreditando lo que sucede en la vereda de enfrente, ¿no? Como que el pensamiento genuino y el que vale en definitiva es el propio. Digo, muchos presidentes han caído con el correr de los meses de gestión o con los años de estar en el poder en esta beta o tendencia. Es que el gran problema de la Argentina era la grieta. Ahora estamos en el abismo y la solución para mí era la unidad nacional. Entonces me parece que no estamos por un buen camino para salir de una situación social y económica compleja. No política, porque el sistema político y el sistema de derechos civiles ha funcionado muy bien del 83 a la fecha. Nosotros somos modelo y ejemplo a nivel mundial de derechos civiles y políticos. Nuestro problema ha sido los derechos económicos, sociales y culturales, ha sido la parte económica. Para salir de esa problemática, que realmente es muy sensible, porque ha arrojado a mucha gente la indignidad de la pobreza, así, la grieta le hizo mucho mal. Bueno, ahora estamos en el abismo, que es peor que la grieta, y para mí la solución era la unidad nacional, para la cual creo que es utópica o distópica, son como uno se plantea. Andrés, gracias por haber hablado con nosotros, como siempre. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. El doctor Andrés Gil Domínguez, abogado, doctor en Derecho, uno de los constitucionalistas que fue invitado al anexo de diputados a partir de las 2 de la tarde, convocados por Unión por la Patria, para disertar en una jornada de debate con eje en el DNU del presidente Milei.